Hola niños, ¿qué tal? Espero todos se encuentren muy bien y pues el día de hoy vamos a ver el tema que es el Espíritu Santo inspiró la historia bíblica. Pero para comenzar con este tema, los invito a escribir una cartita a alguien que sea muy especial para ustedes. Puede ser a su mamá, a su papá, al hermano, la hermana, un primo, prima, algún amiguito, al abuelito o a la abuelita, en fin, a quien ustedes quieran. Piensen en qué es lo que ustedes quieren comunicarle a esa persona. Puede ser algo que ustedes hayan vivido y que les haya hecho sentir muy felices, o puede ser algo que en este momento les está preocupando. En fin, cada quien va a ser libre de escribir lo que quieran. Entonces les vamos a dar chancita de pausar un momentito el videito para que tengan tiempo de escribir su cartita. Ahora que todos han escrito su cartita, analicemos un poquito haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Cómo se sintieron al escribir su carta? ¿Se sintieron bien? ¿Se sintieron aliviados? ¿Qué fue lo que les inspiró a narrar lo que contaron en ella? ¿Cómo creen que se sentirá la persona a la que le escribieron si ella pudiera leer esa carta? ¿Se sentirá feliz? ¿Se sentirá preocupada? ¿Se sentirá contenta? ¿Qué creen que pensaría? ¿Y por qué escogieron escribirle a esa persona? ¿Creen que el cariño que le tienen fue el motivo para escribirle? Cuando escribimos una carta, siempre hay algo que nos impulsa, que nos mueve a hacerlo. Quizá el cariño que sentimos por la otra persona o simplemente la necesidad que tenemos de comunicar ese mensaje. Traten de recordar las veces que ustedes le han escrito a alguien, ya sea que le hayan mandado una carta, o que le hayan escrito un correo, o que le hayan mandado un WhatsApp, en fin, por el medio que haya sido, piensen en ese momento en que le escribieron a alguien y se darán cuenta que los inspiró un motivo importante para hacerlo. Y muy probablemente tiene que ver con lo que esa persona signifique para ustedes. Pues hoy, mis niños, descubriremos que Dios también nos dirige una carta apasionante a todos nosotros, escrita hace muchos años. ¿Saben a qué carta me refiero? Así es, a las Sagradas Escrituras, es decir, a la Biblia. En ella encontramos los relatos de nuestra historia de salvación. Esa historia en la que Dios nos comunica los sentimientos y anhelos de su corazón, revelándonos cuánto nos ama. Esta hermosa carta pudo ser elaborada gracias a un aliado muy especial. ¿Saben a quién me refiero? Así es, al Espíritu Santo. En el camino que hoy iniciamos, Él también nos acompañará para conocer el mensaje que Dios quiere comunicarnos a través de ella. Pongamos muchísima atención en lo siguiente. En la Sagrada Escritura se encuentra narrada la historia de salvación. En cada uno de sus relatos encontramos experiencias que el pueblo de Israel fue viviendo acompañada por Dios para aprender el camino que Él proponía. Todas estas vivencias ocurridas a lo largo de cientos de años fueron plasmadas por personas elegidas por Él, en lo que conocemos como relatos bíblicos. Esta fue una gran tarea, pues la historia de Israel atravesó diferentes momentos. Sus orígenes, la esclavitud, su liberación, la formación como pueblo, su dificultad con pueblos vecinos, las divisiones entre ellos, los tropiezos para obedecer la voluntad de Dios, toda una serie de acontecimientos a lo largo de muchos siglos. Tal vez puedan pensar, ¿cómo fue que esa historia logró plasmarse en los escritos bíblicos? ¿Cómo fue que llegó a reunirse en el libro que ahora conocemos como Sagrada Escritura? Esto fue posible gracias a la acción del Espíritu Santo. La Biblia lo explica así.
toda escritura ha sido inspirada por Dios. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra inspirada? ¿Entienden lo que quiere decir esta palabra? La inspiración significa que el Espíritu Santo guía el entendimiento de las personas para hacer, decir o escribir algo. En otras palabras, es cuando una persona entiende en su mente y siente en su corazón que Dios la invita a comunicar algo. Ahora bien, ¿cómo ocurrió esto en la historia bíblica? ¿Cómo fue que la escritura fue inspirada? En cada una de las etapas que vivió el pueblo de Israel, el Espíritu fue guiando e inspirando a diferentes personas para darse cuenta que su historia era importante y debía ser conocida por generaciones futuras. Su luz les hizo entender que lo que Dios les comunicaba y las obras que realizaban en medio de ellos debían ser escritas para ser recordadas. Ellos se dedicaron a reunir la historia de dichos acontecimientos y los mensajes comunicados por medio de los elegidos y profetas. En esta labor, el Espíritu fue guiado para entender y comunicar de la mejor manera posible el mensaje que Dios quería expresar a través de sus relatos, dando como resultado los textos que ahora leemos en la Sagrada Escritura. Gracias a la acción del Espíritu Santo y la disposición de quienes realizaron este valioso trabajo, hoy podemos tener este hermoso libro en nuestras manos y conocer el mensaje de Dios a través de la historia bíblica. ¿Qué les parece? ¿No es impresionante la forma en que la Sagrada Escritura fue elaborada? Sin la acción del Espíritu Santo, nosotros no podríamos conocer esta historia, ni saber que somos parte de ella. En pocas palabras, no existiría la catequesis ni el anuncio de la palabra de Dios. Pero el trabajo del Espíritu Santo no termina ahí, sino que una vez que la historia bíblica fue escrita, también se encargó de guiar a la Iglesia a lo largo de los siglos para darla a conocer. De tal manera que la Sagrada Escritura recorrió diferentes lugares y culturas para llegar a nosotros. Muchas personas se dejaron guiar por el Espíritu Santo y nosotros podemos conocer por ellos la historia bíblica. Sin embargo, este camino tampoco termina aquí, pues cada vez que hacemos un recorrido por las páginas de la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo nos acompaña, es nuestro aliado y compañero para comprenderla. Cada vez que leemos sus relatos, Él nos ayuda a descubrir el mensaje que quiere comunicarnos. Pero, ¿cómo es que Dios se comunica con nosotros en la Sagrada Escritura si se trata de una historia antigua? El secreto está en que en esos acontecimientos y en esas palabras encontramos su guía para saber cómo actuar y qué elegir en las situaciones de nuestra vida, así como lo hizo el pueblo de Israel. Además, en las narraciones bíblicas podemos conocer los sentimientos, deseos y pensamientos de Dios. Y eso no cambia a pesar del tiempo. Dios sigue siendo el mismo, su corazón siempre es el mismo y en cada época, aunque las personas cambien, Él sigue invitando a vivir el amor, la verdad, la justicia, la fraternidad, la libertad. Dios invita a los hombres y mujeres de todos los tiempos a recorrer el camino de vida y libertad que enseñó al pueblo de Israel. Y, como a ellos, nos prepara a través de la historia de salvación para conocer a su Hijo. Por tanto, en la historia bíblica, Dios se sigue comunicando. Así que de ahora en adelante, cada vez que leamos algún relato bíblico, tengamos muy presente que Dios tiene algo que decirnos y que el Espíritu Santo nos estará acompañando para comprender su mensaje. La carta está escrita, ha llegado a nosotros y está a la espera de que recibamos su mensaje. Al leer la historia bíblica